recibirlos aquí en esta su casa. Todos somos compañeros, amigos y bueno, la mayoría egresados de este centro. Yo soy Laura Aguilar Flete, soy egresada de la generación número 9 de nefrología y actualmente estoy trabajando aquí. Voy a presentar yo el primer bloque, que son puros trabajos libres, pero me gustaría mucho tener la participación del doctor Benjamín Gómez, que fue nuestro profesor casi de todos, profesor, amigo, maestro. Y bueno, la presentación de los carteles orales, me gustaría que las preguntas fueran al final, si es posible mantenernos dentro del tiempo. Pues no sé, agradezco su participación. No sé si alguien de los coordinadores quiere hacer alguna otra introducción. Esperamos al doctor Gómez. Bienvenidos todos. Gracias. Doctora de la bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Disculpen que yo les interrumpa sus actividades académicas en este momento. Gracias al doctor Medina, gracias al doctor evangelista y todos ellos que han estado aquí desde hace muchos años. Veo muchas caras conocidas y veo las mentes brillantes del futuro de los años nuevos. Quizás nuestra sociedad ya no mucho en el hacer y mucho menos en el que hacer. Sin embargo, sí sé que muchos de los que han egresado en FAD, con el FLOR, no se preocupen, no se van a quedar sin dinero, pueden mantener a su familia 18 más. El objetivo del congreso, bien pensado por el doctor Medina, sí ha sido un éxito. Sé que todas las personas que contribuyen, vi las fotos de todas sus presentaciones y mucha alta calidad. Está una palabra que corresponde a esta sección, es una experta en el área, ¿no? Y lo que sí les quiero dejar un mensaje es no decaer. No existen como los nefrólogos. Recuerden que cuando se pone el nefrólogo en el panorama mundial, dicen que es el experto de los expertos. No hay nadie como el nefrólogo. ¿Sí? Y nunca esperen que digan lo contrario. Recuerdo al doctor Joe Coble cuando vino, ayer escucharon su mensaje, cuando fue a la dirección para que existiera la residencia, el doctor que estaba de cardiólogo en ese momento le dijo: tú sabes que el corazón trabaja para mí, así que trabaja con nosotros, ponte chambear, porque hiciste la residencia. Y no, nunca ha sido malo. La residencia ha sido en parteaguas en el hospital. Sé que si no estuvieran ustedes, prácticamente no seríamos. Y los médicos de base solamente han sido su guía, pero ustedes son los que han hecho el trabajo, el aprendizaje desde el primer año hasta el último año. Mi objetivo es que el tercer año nadie llegara a combate. Todos fueran como médicos ya, porque ya estaban cumpliendo su servicio. Después de 50 años de medicina podían llegar de lado. Porque su mente era totalmente diferente. Y habían sido forjados por ser médicos en beneficio de la sociedad. Y así. Espero que siga el congreso y los triunfos, y sé que hoy en la noche van a tener una cena. El doctor Medina me dijo: ya deja de estar ahí 3 años de jubileo, ya vente a ofrecer algo. Entonces el doctor va a decir: yo diré que a Nomi le ayude, la secretaria Nomi, que fue asistente de los otros muchos años. Entonces hoy estoy encargado de un lugar que se llama Zulaga, el centro de tratamientos de Jalisco. Y ahí veo muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero así ha sido toda la vida. ¿Qué dijo nuestra amiga Margaret Thatcher? Te encuentras en la mitad de la calle y los dos tráficos de sentidos opuestos te pueden contribuir, por delante y por atrás. Entonces, uno debe saber cómo manejar esas situaciones, las buenas y las malas. Y al final del día, no te preocupes por mí si estoy tirado. Sé que los enfermos van a seguir en eso no es objetivo. El nefrólogo nació para resolver problemas. ¿Sí? Estudien un tiempo, todos los días de su vida, y descubren que todas las
su artículo que tiene que leer, eso es culpa del doctor Medina. Entonces, haga una fundación y hacemos una fundación y todos los días le encargo algo, desde los sábados y domingos. Entonces, muchas gracias por este momento y adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por sus palabras muy reflexivas, siempre muy acertadas. El primer tema que vamos a ver lo presenta la doctora Angélica Fule. Ella es egresada de hace 2 años apenas y un año, es la penúltima generación. Y su tesis ganó el premio de las mejores tesis aquí y por eso pues tenemos el honor de presentarlas. Adelante. Gracias. Mi tesis se tituló Hallazgos histopatológicos asociados a remisión clínica completa en pacientes con nefropatía lúpica a más de 12 meses posterior a la biopsia renal, atendidas aquí en este hospital. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de patología autoinmune en la cual existe una pérdida de tolerancia a la endógena. Esto quiere decir que puede haber daño prácticamente a cualquier órgano del cuerpo porque existe formación de autoanticuerpos que estos se depositan en donde sea. Una de las afectaciones más serias del lupus es la nefropatía lúpica, que al menos en la población hispana se presenta del 31 al 49%. Como en muchas otras enfermedades, es indispensable evaluar la respuesta al tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, nosotros contamos con los criterios de las guías Carigón para evaluar la remisión, los cuales se definen así. La remisión completa es la disminución de proteínas en la orina de 24 horas, menos de medio gramo, con una estabilización o mejora de la función renal que la definen como una disminución de al menos 10 al 15%. La remisión parcial es la disminución de la proteinuria al menos el 50% con una mejora de la función renal, y la no remisión es la falla para lograr una respuesta tanto para la remisión completa como para la remisión parcial. Usualmente nosotros podemos ver que la remisión se presenta del 50 al 70% de los pacientes con nefropatía lúpica. En el 30% de los casos se puede ver en los primeros 3 meses y se puede prolongar un poquito más en el 10 al 40% de los casos hasta 1 año. Todo depende del estado de gravedad de los pacientes. Nuestro estudio se justificó a sabiendas que la prevalencia de enfermedad renal a nivel mundial es del 12%, siendo las enfermedades glomerulares la tercera causa de enfermedad renal, y en América Latina el lupus forma parte de las principales causas de enfermedades glomerulares. Hasta la fecha contamos con poca información sobre los hallazgos histopatológicos y su asociación a remisión de nefropatía lúpica a largo plazo o más de 12 meses. Por lo tanto, decidimos hacer este estudio con la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles hallazgos histopatológicos se asocian con la remisión clínica completa de la nefropatía lúpica a más de 12 meses después de una biopsia renal? Nuestro objetivo general fue evaluar los hallazgos histopatológicos asociados o no a remisión clínica completa a más de 12 meses después de la realización de la biopsia renal. Y de forma específica buscamos encontrar la relación entre el grado de fibrosis intersticial, atrofia tubular y alteraciones vasculares con la función renal y proteinuria en los pacientes a más de 12 meses de la biopsia renal. Este fue un estudio de corte retrospectivo en el cual no incluimos un cálculo de muestra porque pretendimos agregar a todos los pacientes que cumplieran los criterios de selección, los cuales se incluyeron a los pacientes con diagnóstico de lupus de acuerdo a los criterios celular 2019, que al momento de la biopsia renal tuvieran más de 18 años y que las biopsias hayan sido realizadas entre el 2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021. Nosotros excluimos a todos los pacientes trasplantados, a los pacientes que no recibieron ningún esquema de inmunosupresión o que en su defecto hayan recibido esquema de inducción con anticuerpos monoclonales, y aquellos pacientes que durante su seguimiento hayan necesitado terapia de soporte renal por más de 3 meses. Nosotros eliminamos a los pacientes que tenían expedientes incompletos y a todos los pacientes que tuvieron una pérdida de seguimiento antes de los 12 meses. Lo que nosotros realizamos fue lo siguiente. Acudimos al servicio de patología en búsqueda de todas las biopsias de nefropatía lúpica, las cuales fueron evaluadas por una nefropatóloga experta. Nosotros tomamos los datos fisiodemográficos del expediente clínico electrónico, los cuales incluyen la edad del paciente, inicio del diagnóstico, medicamentos tomados, comórbidos, toxicomanías.
y recabamos los datos que evaluaron la función renal, que fue la creatinina, la proteinuria de 24 horas y calculamos la tasa de filtrado glomerular estimada por CKDP. Estos datos se incluyeron al momento de la biopsia, que fue 2 semanas antes o 2 semanas después del momento de la biopsia, a los 6, 12, 24, 36 y 48 meses posterior a haber realizado la biopsia renal. Y nosotros clasificamos remisión de acuerdo a los criterios CAIDO 2023. Bien, este estudio cumplió con todos los requerimientos habituales, fue sometido al Comité Local de Investigación y de Ética de este hospital y fue aprobado con este número de registro de acá. Bien, nuestros resultados fueron los siguientes. Tuvimos una muestra total de 38 pacientes, de los cuales el 63% fueron mujeres y el 37% fueron hombres. Respecto al estado de remisión, el 47% lograron una remisión completa, el 18% lograron remisión parcial y el 35% fueron pacientes que no lograron remisión. Esta tabla evalúa la comparación de las variables sociodemográficas entre los diferentes grupos de remisión. El resto de las diapositivas se va a presentar más o menos similar. Lo más importante es que comprenden que se dividieron en 3: grupo de no remisión, remisión parcial y remisión completa. Aunque en esta tabla no hubo significancia, nos llamó la atención muchas cosas. Número 1, la edad al momento del diagnóstico fue joven en los 3 grupos evaluados, pero nos llamó la atención que fue más joven todavía en aquellos pacientes que no lograron remisión comparados con aquellos pacientes que lograron remisión completa. El índice de masa corporal fue otra de las cosas que nos llamó la atención, ya que notamos que hubo una mayor frecuencia de obesidad en aquellos pacientes que no lograron remisión comparado con los pacientes que sí tuvieron algún grado de remisión. Esta tabla evalúa de forma inicial al momento de la biopsia y al final del seguimiento la función renal en los 3 grupos ya comentados. Y para esto evaluamos o sacamos del expediente clínico la creatinina, la tasa de filtrado glomerular estimada, que fue calculada por CKDP, y la proteinuria, de forma inicial al momento de la biopsia y al final del seguimiento. Esta tabla sí tuvo varias significancias. Podemos observar que aquellos pacientes que sí lograron remisión completa, tanto de forma inicial como final, fueron pacientes que tenían menor porcentaje de creatinina comparado con los pacientes que no lograron remisión. La tasa de filtrado glomerular también tuvo significancia. Todos los pacientes que lograron remisión completa fueron pacientes que tuvieron tasas de filtrado glomerular estimada mayores desde el inicio hasta el final, comparado con aquellos pacientes que no lograron remisión. La proteinuria también fue algo importante en ese estudio, ya que notamos que los pacientes que lograron remisión completa desde el inicio del estudio o del seguimiento tenían menor grado de proteinuria de forma significativa comparado con los pacientes que no lograron remisión de forma tanto inicial como evidentemente de forma final. Esta tabla compara los hallazgos histopatológicos por microscopía de luz en los 3 grupos de remisión. Sin embargo, únicamente 2 hallazgos tuvieron significancia. El número 1 fue el grado de fibrosis intersticial atrofa tubular. Podemos observar que aquellos pacientes que no lograron remisión fueron pacientes que tenían mayor grado de fibrosis intersticial comparado con los pacientes que lograron algún grado de remisión. De la misma forma, los pacientes que lograron remisión completa fueron pacientes en que el 33% no tenían ningún grado de fibrosis intersticial. Otro de los hallazgos que también tuvo significancia fue el índice de cronicidad, el cual fue menor en el grupo de remisión completa comparado con el grupo de no remisión. Como dentro de nuestros objetivos era también evaluar el grado de la arteriopatía, decidí incluirlo aquí. Sin embargo, no tuvo diferencias, no fue diferente entre los 3 grupos evaluados. Solamente 2 hallazgos fueron significativos, el IFTA y el índice de cronicidad. Este es el análisis de regresión logística para predecir remisión, en el cual decidimos unir como un solo grupo a los pacientes con remisión completa y remisión parcial para poder compararlo con el grupo de no remisión. Decidimos tomar estas 4 variables, ya que en el análisis univariado fueron las que nos mostraron significancia, y al menos en este modelo la única variable que fue significativa para predecir remisión fue el menor grado de proteinuria inicial. Esta tabla es el análisis de riesgos proporcionales de Cox, el cual utilizamos, hicimos lo mismo que en el modelo previo. Sin embargo, los resultados para este modelo fueron marginales para predecir remisión en el índice de cronicidad y en la proteinuria.
Nuria Bazán. Por lo tanto, nuestras conclusiones fueron las siguientes. 1. Los hallazgos histopatológicos relacionados con la remisión completa de la nefropatía lúpica y la mejor preservación de la función renal a más de 12 meses fueron los menores grados de IFTA y de índice de felicidad. Y número 2, en el análisis multivariado, la única variable que predijo significativamente la remisión en los pacientes con nefropatía lúpica fue el menor grado de proteinuria inicial y de forma marginal el índice de felicidad. Muchas gracias. Angie, gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias. Bueno, la siguiente presentación es de Leo Reynoso. Algunos de ustedes ya lo conocen, es recién egresado médico nefrólogo de apenas el 28 de febrero de este año. Y él con el doctor Andrade hicieron este trabajo de tesis, espero les parezca interesante. Hola, buenos días. Bueno, este es el título de mi tesis, efecto de las diferentes estrategias de sensibilización pretrasplante utilizadas en el receptor de trasplante renal de donante vivo y perinmunizados en la incidencia de rechazo agudo y la función del injerto en el primer nivel de trasplante. Bueno, voy a iniciar con esta frase que dice que es fundamental en la vida encontrar en lo malo la parte buena. Es una frase dicha por Diego González Rivas, un médico muy famoso en el gremio de la cirugía cardiotorácica, y él nos invita a pensar mucho en la parte de que deberíamos, mediante la ciencia y la empatía, tratar de transformar los retos médicos y los obstáculos médicos en oportunidades para los pacientes para mejorar la calidad de vida. Y esto refleja mucho la situación en la que se encuentran estos pacientes que se encuentran en diálisis y preinmunizados con menos probabilidades de recibir un trasplante debido a la hipersensibilización. Bueno, voy a hablar primero de cómo se encuentra la sobrevida del injerto médico. Del lado derecho tenemos datos de una experiencia de 4 décadas del Instituto de Ciencias Salvador Subirá, en donde ellos en 4 décadas hicieron 923 trasplantes de riñón en 872 receptores. Calcularon la supervivencia del injerto al año, a los 5 y a los 10 años, y ellos encontraron una supervivencia de 93, 83 y 74% respectivamente. Del lado derecho tenemos datos publicados en nuestro centro por el doctor Solís Vargas en el año 2016, de también una experiencia de trasplantes, donde vemos que en la curva de supervivencia al año, a los 5 y a los 10 años, la supervivencia en injerto no fue muy diferente a la publicada por el Instituto de Ciencias. Al final se concluye que al año tenemos una supervivencia del injerto en general, no en pacientes hiperinmunizados, del 95.9% y de los pacientes del 97%. Pero ¿qué pasa con los pacientes hiperinmunizados? Desafortunadamente no existen datos en nuestro país. Los programas de trasplante de pacientes hiperinmunizados no son muy grandes y creo que hasta la fecha el programa más grande es el que tenemos en nuestro centro. Del lado derecho tenemos un artículo publicado por Montgomery de trasplantes HIV incompatibles realizados en los Estados Unidos, publicado en el 2011. Y él compara los trasplantes renales HIV incompatibles, compara la supervivencia de los pacientes con pacientes que quedaron en diálisis o se trasplantaron y pacientes que solamente quedaron en diálisis. A los 96 meses vemos que la curva de supervivencia es mucho mejor para aquellos pacientes que sí recibieron un trasplante renal HIV incompatible. Del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos datos publicados en el 2016 de un estudio similar, solamente que ellos comparan los trasplantes HIV incompatibles con pacientes que quedaron en la lista de espera y después se trasplantaron, o pacientes que solamente quedaron en la lista de espera y quedaron en diálisis. Y vemos que a los 8 años la supervivencia es mucho mayor en aquellos pacientes que sí recibieron un trasplante renal. Es por eso que yo tengo esta pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de las diferentes estrategias de sensibilización pre-trasplante utilizadas en pacientes hiperinmunizados de trasplante renal o donante vivo solamente en la incidencia de rechazo agudo y la función del injerto durante el primer año del trasplante? La justificación es, como ya les había comentado, estos pacientes tienen problemas desconcertantes debido a que presentan múltiples haloanticuerpos que provocan que tengan pruebas cruzadas positivas y mayor tiempo en diálisis debido a que no reciben un trasplante, lo que aumenta la mortalidad y los costos. Y es por eso que aquí entra la sensibilización.
Esto puede aumentar el acceso a trasplantes de donantes vivos y fallecidos, mejorando su calidad de vida. Y no hay registros recientes, por lo menos durante los últimos 5 años en nuestro centro, sobre los trasplantes en pacientes hiperinmunizados. Es por eso que se propuso realizar el estudio retrospectivo para evaluar los resultados clave y así mejorar las estrategias y las directrices terapéuticas. La hipótesis de trabajo es que los pacientes hiperinmunizados receptores de trasplante renal de donante vivo, con las diferentes estrategias de sensibilización, no mostrarán diferencias significativas en la incidencia del rechazo, que se espera que sea menor al 20%, ni en la función del injerto al año del trasplante, que se espera que sea de más de 60, más o menos 20 mililitros minuto. Este es mi objetivo primario: determinar la incidencia del rechazo agudo y la función del injerto renal al año del trasplante entre las diferentes terapias de sensibilización del trasplante utilizadas en pacientes receptores de trasplante renal de donante vivo hiperinmunizado. Como objetivos secundarios tenemos que identificar y comparar la incidencia del rechazo agudo y la función del injerto renal con las diferentes estrategias de sensibilizantes, determinar la sobrevida del injerto y del paciente, y determinar la incidencia de eventos infecciosos tanto virales como bacterianos. Este fue un estudio descriptivo, una corta retrospectiva de trasplantes realizados entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2022 en pacientes mayores de 16 años hiperinmunizados trasplantados de riñón de donante vivo, sometidos a terapia de sensibilización y que los trasplantes se hayan realizado en nuestro centro. En los criterios de inclusión tenemos receptores de un primero o segundo trasplante renal de donante vivo, ya sea relacionado o no relacionado, que recibieron algún tipo de terapia de sensibilización, como rituximab, inmunoglobulina, plasmafresis o la combinación de cualquiera de ellos. Pacientes receptores de un primero o segundo trasplante de donante vivo relacionado o no relacionado, quienes recibieron un esquema de inmunosupresión de mantenimiento basado en tacrolimus, prednisona y ácido glicogenólico. Cualquier causa de enfermedad renal crónica, pacientes con exposición a factores de riesgo sensibilizantes como transfusiones, trasplantes de órganos sólidos previos y número de embarazos en caso de sexo femenino. Pacientes con un resultado positivo para anticuerpos donante específico con una corte superior a 1000 de MFI, y pacientes con un resultado de una prueba cruzada, ya sea positivo o negativo por el. En los criterios de no inclusión tenemos a receptores de trasplantes multiorgánicos, pacientes que hayan tenido una prueba de CDC positiva y pacientes cuyo expediente físico electrónico haya estado incompleto. En consideraciones éticas, pues tenemos que cumple con la norma del estudio. El estudio sigue el reglamento de la Ley General en Salud y la declaración de Helsinki. Es una investigación sin riesgo tipo 1, ya que solamente se hizo revisión de expedientes con datos anónimos y no hay financiamiento ni conflictos de interés. Vamos a pasar a los resultados. Durante este periodo se realizaron 998 trasplantes, de los cuales 65 fueron trasplantes de donante vivo en receptores hiperinmunizados, y de estos 65, 45 pacientes recibieron triple terapia con plasmaféresis, inmunoglobulina y rituximab, y 20 recibieron monoterapia con inmunoglobulina. Aquí tenemos la tabla de las características basales de los pacientes, donde vemos cosas interesantes, que tanto los receptores como de los donantes es mucho más joven a comparación de este tipo de trasplantes que se realizan en otros centros en otros países, donde los pacientes tienden a ser pues de edad un poco más alta, ¿sí? Vemos que la mayoría de los pacientes, el 72%, fueron de donante vivo relacionado. La mayoría de los pacientes, el 75%, llegaron al trasplante de hemodiálisis. La mayoría, el 78%, fueron causas de enfermedad renal desconocida. Y vemos que casi la mitad, del 47.7%, por lo menos, compartieron un haplotipo con su receptor o donante. El 46% de los pacientes llegó a tener una prueba cruzada negativa por sintometría de flujo. Y vemos aquí la clase de los anticuerpos donante específico, que tanto la clase 1 como la clase 2 son quizás superiores en comparación de otros programas de trasplante renal en pacientes hiperinmunizados. La mitad de los trasplantes fueron un segundo trasplante, y vemos que la creatinina sérica a los 12 meses fue 1.3 más o menos 0.55. También hicimos una tabla de diferencias entre el grupo, comparando ya a los pacientes que recibieron monoterapia y triple terapia. Y vemos que la creatinina sérica a los 12 meses no fue muy diferente, incluso no tuvo significancia estadística.
Los anticuerpos donante específicos, tanto de la clase 1 como de la clase 2, tampoco tuvieron significancia estadística, pero sí hay una tendencia muy importante hacia que los pacientes que recibieron la triple terapia tenían niveles mucho más altos de anticuerpos donante específico, y que por eso haya sido que el clínico o el médico nefrólogo haya respondido con una terapia un poco más agresiva, una terapia de sensibilización más agresiva. Sí, y lo único que resultó significativo fue el número de trasplantes. Creemos que los pacientes en triple terapia, hasta un 64% recibieron un segundo trasplante en comparación del grupo de monoterapia. Con esto podemos concluir que los pacientes que van a recibir un segundo trasplante están más hiperinmunizados, y que es por eso que recibieron la triple terapia. Y algo interesante también es que no hubo diferencias significativas en el número de haplotipos compartidos entre ambos grupos. Aquí tenemos una tabla de sobrevida libre de rechazo. Ya al final se reportó en toda la corte un 20% de rechazo agudo, o sea, entre estos pacientes solamente, y no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Y aquí lo podemos ver en esta curva de supervivencia a los 12 meses, en los cuales, bueno, no hay diferencias significativas. La función del injerto a los 12 meses fue de 74 en toda la corte, en el grupo de monoterapia fue de 69 y el grupo de triple terapia de 75.4. Diferencias significativas entre ambos grupos en el valor de P, lo podemos ver aquí en esta gráfica. También se hizo un análisis multivariado para identificar los factores de riesgo que nos llevarían al rechazo, y vemos que en el modelo univariado lo que resultó significativo fue el número de haplotipos compartidos. El riesgo relativo fue 0.24 y un valor de P y un intervalo de confianza, que no toca la unidad, con un valor de P de 0.026. O sea que mientras más haplotipos comparten el donador y el receptor, menos riesgo de rechazo se tiene. También se hizo un modelo multivariado en el cual, aunque no fue significativo, fue marginal. El número de haplotipos compartidos se acercó mucho al valor del P significativo, salió del 0.060 y se cruzó un poco la unidad, pero sí hay una tendencia a que es un factor protector. Algo que resultó significativo también fueron los niveles de tacrolimus al egreso, que paradójicamente, mientras más niveles de tacrolimus tenían al regreso, mayor riesgo de rechazo. Pero como yo les dije, eso es paradójico, entonces nosotros como clínicos no lo tomamos como significativo para la clínica. La supervivencia del injerto resultó con una estimación de 0.49 meses. 5 receptores tuvieron pérdida del injerto antes del año y no hubo diferencias significativas entre ambos grupos de tratamiento. Esa es la curva de supervivencia de toda la corte a los 12 meses. La supervivencia de los pacientes se reportan 4 defunciones, 6.2% en toda la corte, el 100% de ellos por causas infecciosas, y no hubo diferencias de supervivencia entre pacientes entre los grupos de tratamiento. Incluso aquí vemos que en la curva de supervivencia pues las líneas se solapan, entonces no hay diferencias significativas. Esta es una tabla de frecuencia de eventos infecciosos, tanto virales como bacterianos.